Bueno, pues vamos a ver las lecturas de hoy, jueves 23 de marzo del 2023. La primera lectura es tomada del libro del Éxodo, capítulo número 32, del 7 al 14. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: Anda, baja a la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios, proclaman: Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y a ti te haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿Por qué, Señor, vas a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios: Con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo. Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo responsorial es el Salmo 105. El responso es: Acuérdate de mí, Señor, por tu amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Esta es palabra de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio es tomado de el Evangelio de San Juan, capítulo 5, del 31 al 47. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no le creéis. Estudiáis las escrituras, pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres, además os conozco, y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibes. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis la gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais en Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vas a creer en mis palabras? Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la primera lectura que es tomada del libro del Éxodo es el segundo libro del Antiguo Testamento. Recuerden que el Pentateuco se forma de 5 libros, los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. Nosotros le decimos Pentateuco, los judíos le dicen la Torah, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
En este libro del Éxodo, capítulo 32, del 7 al 14, nos está mencionando exactamente lo que dijo Dios, que le dice a Moisés, que ya bajara de la montaña porque había estado Moisés 40 días y 40 noches esperando que Dios le diera la ley, y le dio el decálogo, los 10 mandamientos que nosotros ya conocemos. Pero en ese tiempo el pueblo se había pervertido, 40 días y 40 noches, ¿sí? Y ya se les había olvidado todo lo que había hecho Dios por ellos, y así habían hecho un becerro de metal. Y decían, ese es nuestro Dios, el Dios real que nos sacó de Egipto. O sea, cayeron en el pecado en 40 días. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Tenemos a Dios siempre con nosotros y caemos en el pecado día tras día, lunes, martes, miércoles, jueves, cualquier día de la semana caemos en el pecado, caemos en la distorsión, caemos en la concupiscencia. Nos olvidamos de nuestro Padre Dios, nos olvidamos de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que va a misa los domingos y saliendo de la misa, saliendo del templo de hacer oración, empieza a hacer sus estragos pecaminosos. Bueno, pues así le pasó a los hebreos en aquel entonces. Y cuando está Moisés allá platicando con Dios y recibiendo las tablas, Dios le dice, bájate, porque ya el pueblo que sacaste de Egipto ya se corrompió y se han hecho un becerro de oro. Y el Señor le añadió a Moisés, veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz, no obedecen, son necios, y déjame, mi ira se va a encender en contra de ellos y los voy a exterminar. Así dijo Dios, ya voy a acabar con ellos. Y Moisés pidió por el pueblo, por su patria, por sus compatriotas. Le dice, Señor, no derrames tu ira contra el pueblo. Acuérdate lo que has hecho por ellos. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Que los sacaste para matarlos en el camino? Acuérdate de la promesa que le hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob, así le dicen, ¿no? Que ibas a multiplicar su descendencia. Y el Señor, después de esta plática que tiene con Moisés, después de que Moisés interviene, ¿sí?, por el bienestar del pueblo, los perdona. Esto nos da un mensaje muy importante. Hay que pedirle a Dios perdón por nuestros pecados, por nuestras malas acciones. Y si verdaderamente lo pedimos de corazón, y si verdaderamente estamos arrepentidos, el Señor nos perdona, el Señor nos atiende. Y vemos aquí que pues perdonó la idolatría del pueblo. Vemos toda la historia de los hebreos, de los israelitas, que volvieron a caer en la idolatría, en época cuando fueron invadidos por los babilonios, y así consecutivamente. Es algo que nos pasa a nosotros también como seres humanos, aunque no somos judíos, nos pasa lo mismo. Volvemos y volvemos a caer. Afortunadamente ya nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Bueno, pues estamos viendo aquí entonces esa intervención de Moisés para con su pueblo. Y bueno, es muy importante hacer la oración, es muy importante comunicarnos con Dios. En el Salmo 105 dice, acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Pues, que le pedimos a Dios siempre, le pedimos que se acuerde de nosotros, que no nos olvide, que nos perdone, que nos ayude. Dice aquí que en Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, así lo dice el rey David. Y pues sí, es cierto, pues así, eso fue lo que pasó. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierro. O sea, es como si ahorita tú te olvidaras de Dios, no creyeras en Dios, no creyeras en el Espíritu Santo, no creyeras en nuestro Señor Jesucristo, y te importara más tu razón, tu sabiduría, tu inteligencia, le dieras más atención a lo mundano, a lo terrenal, a lo material, a los lujos, a los paseos, a la satisfacción de tus 5 sentidos, de tu sexualidad, que le dieras más prioridad a todo eso que a las cosas de Dios. Recuerda que vivimos la época del Espíritu Santo. Es muy importante eso, no se te vaya a olvidar. Vivimos la época del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ya con nosotros. Llegó el Espíritu Santo como regalo de nuestro Señor Jesucristo, que Dios Padre lo envía. Dios se nos ha revelado en 3 divinas personas: Dios Padre Creador, Dios Hijo Salvador y el Espíritu Santo Santificador. Somos nosotros iglesia, nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Vivimos la era del Espíritu Santo. Ya olvídate, seas de la iglesia que tú seas, vayas a donde tú vayas, ¿sí? No voy a mencionar las iglesias.
¿sí? Pero seas de la iglesia, tú debes de entender que ya vivimos la época, estamos en la época del Espíritu Santo. Y tienes dones del Espíritu Santo y los tienes que poner a trabajar en bien de los demás. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y bueno, aquí nos sigue diciendo el verso que escribió el rey David. Dice, se olvidaron de Dios, su Salvador. Pues fíjense, en 40 días que había hecho prodigios en Egipto, ¿sí? Cuántas pestes, ¿sí? Cuántas pruebas demandó a los egipcios, ¿sí? Que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, protentos junto al mar rojo. Abrió el mar, nuestro Dios abrió el mar para que se liberara el pueblo hebreo y no fueran alcanzados por los egipcios, por las carretas, con los caballos, ¿sí? Con las lanzas que venían para aniquilarlos a todos. Y Dios les abre el mar para que... Y todo eso se les olvidó, todo eso. O sea, es increíble, ¿eh? Pero bueno, así suscitó. Después nos dice aquí, Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él, se pone y le dice, Señor, perdónalos. Señor, no te olvides de la alianza que hiciste con Abraham, Isaac y Jacob. Así lo repite el Salmo, así lo repite el rey David, así lo repite la literatura de este día de hoy. Es muy importante entonces pedirle a Dios que nos perdone, pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, porque si recibiéramos la paga según lo que hemos hecho equivocadamente, el ser humano estuviera extinto. Veamos el Evangelio de Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, fíjense lo que le dice a los judíos, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Pues sí, acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán, se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado al que tengo todas mis complacencias, síganlo. ¿Sí? Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, le dice a los judíos, ustedes mandaron mensajeros a Juan para ver, oye, ¿tú quién eres? ¿Por qué predicas? ¿Por qué hablas? ¿No? ¿Eres tú acaso el Mesías? Dijo Juan el Bautista, no, yo no soy. Sí, yo solamente bautizo con agua, arrepiéntanse, reconcíliense con Dios, pero vendrá otro que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Pues sí, Dios, sí, Jesucristo, cuando se fue, después de su resurrección, 50 días después de su resurrección. A los 40 días de estarse apareciendo a los discípulos después de muerto y resucitado nuestro Señor Jesucristo, les dijo, no se dispersen, quédense en un mismo lugar para que reciban ustedes el Paráclito, o sea, el Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, enviaste mensajeros a Juan y él da testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que vosotros os sabéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de esa luz. Pues sí, porque mucha gente se bautizó, mucha gente se arrepintió, mucha gente se reconcilió con Dios. En ese momento cuando Juan, el que bautizaba, que le decían Juan el Bautista, sí, primo de nuestro Señor Jesucristo, pues muchos se arrepintieron. Y entonces por un instante entendieron la luz, salieron de las tinieblas. Dice aquí Jesucristo, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Pues sí, porque dio la vida por nosotros. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago, dan testimonio de mí para que el Padre me ha enviado. ¿Se acuerdan que resucitó a Lázaro? Y antes de resucitarlo, Jesucristo dio gracias a Dios, le pidió a Dios. También cuando resucita al joven del pueblo de Naim que venía con su mamá, también el Señor, nuestro Señor Jesucristo, hace una acción de gracias y de oración a nuestro Padre Dios. En todos los momentos, siempre nuestro Señor Jesucristo, y principalmente cuando estaba en la oración del huerto, ¿se acuerdan de eso? Que dijo, si es posible que este cáliz pase sin que yo lo beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice, el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí.
Pues sí, lo vemos que dio testimonio cuando se abrió el cielo, cuando fue bautizado y dijo, este es mi hijo amado, el que tengo mis complacencias. Dice, nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no le creéis. Pues sí, llegó nuestro Señor Jesucristo y no le creyeron, y principalmente sus compatriotas. ¿Sí? Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí. Pues sí, todos los profetas, los 12 profetas menores, los 4 profetas mayores, pues dan testimonio de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se cumplieron todas las profecías que ellos dijeron. ¿Cómo es posible que hoy en día, sí, todavía nuestros hermanos, sí, el pueblo escogido de nuestro Señor, los judíos, no crean que Jesucristo es el Mesías? Es increíble, ¿no? Pero sí es muy creíble, porque nos dábamos cuenta que ellos no entendían las Sagradas Escrituras, no las entienden, ¿sí? Las toman de una manera quizás literal, quizás histórica, se someten mucho a sus reglas, a sus leyes, ¿sí? A sus costumbres y tradiciones, y pasan por alto el mensaje de Dios que nos da en cada uno de sus mensajes, al menos por medio de boca de los profetas. Y pues dice aquí, están esperando, pues la palabra de Dios, la ley de Dios da testimonio de Jesucristo. Y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres, dice Jesús. Además os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Pues sí, no estaba el amor de Dios porque todavía no llegaba el Espíritu Santo. El amor de Dios es el Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. ¿Sí? Y ahora vive con nosotros. Lo tenemos, pues tenemos poderes divinos, dones. Pongámoslos a trabajar en bien de los demás. Recuerda, vivimos la época del Espíritu Santo. Ya no estamos viviendo otro tipo de fenómeno, otro tipo de época. Cuando el pueblo hebreo andaba en su caminar, recibía, ¿sí?, ayuda de nuestro Padre Dios. No conocían al Espíritu Santo, no conocían la acción divina por medio del Espíritu Santo. Llega nuestro Señor Jesucristo, está viviendo aquí aproximadamente 33 años. Los últimos 3 años de su vida los dedicó a la predicación de la doctrina, a la manifestación divina. Y hoy en día, después de que se va nuestro Señor Jesucristo, nos deja el Espíritu Santo. Y es el que tenemos hoy en día cada uno de nosotros. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Entonces, pues no nos queda otra más que ponernos a trabajar con el Espíritu Santo. Desafortunadamente la gente esto no lo equipara, no lo entiende. Quiere seguir viviendo de una manera mundana, terrenal, material, dándole gusto a sus 5 sentidos, dándole gusto a su sexualidad y nada más. Y si acaso se incorpora los domingos en el templo a hacer oración, o en las iglesias para escuchar la misa, y si acaso, pero de oídos nada más, ¿no? Les entra por un lado y les sale por el otro, ¿no? Entonces, pues eso está muy, muy difícil para que verdaderamente cumplamos con el Señor. Debemos de ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Yo he venido en nombre de mi Padre, dice Jesucristo, y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibes. Ah, pues así somos. Sí, hay gente que los manipula a ustedes, hay gente que los hace crédulos en sus acciones y ustedes les creen. Y principalmente cuando alguien se postula como presidente, como diputado, como senador, como asambleísta, como dirigente, ustedes le creen. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios por medio del profeta Jeremías: maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. Tengamos mucho cuidado. Y como dice aquí, ¿sí?, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibiste. Pero si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibes. Sí, así somos. Y más si somos interesados, ¿no? Sí, ¿no? Si el jefe nos está dando dinero y nos está dando poder de nuestro trabajo, uy, no, pues no nos apartamos de él, ¿no? Hasta le hacemos más la barba, ¿verdad? Ya casi nos hincamos delante de él, ¿no?
¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis la gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? ¿Sí? Buscas satisfacciones, buscas merecimientos, buscas intereses, buscas regalos de la forma mundana y terrenal en la que tú te encuentras, en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en tu familia, con tu vecindario, pero no te atreves a recibir las gracias divinas, ¿sí? No buscas la gloria que viene de Dios, sino buscas la satisfacción y la gloria de lo mundano, de lo terrenal y material. Así nos dice, ¿eh? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre, dice a los hebreos, a los judíos les dijo eso, ¿no? No crean que yo los voy a acusar con el Padre. Hay uno que los va a acusar, pues Moisés. Es testigo de lo que están haciendo, porque pues lo vimos ya en la primera lectura del Éxodo. Baja Moisés del monte Sinaí y ya se encuentra en un fiestón, adorando al becerro de oro. Pues así pasa a nosotros también. Adoramos el dinero, adoramos el poder, adoramos el sexo, adoramos la satisfacción de los 5 sentidos, ¿sí? Y no nos damos cuenta que lo que debemos de hacer es estar unidos con nuestro Señor, con nuestro Padre Dios. Y dice aquí, termina diciendo, si creyerais en Moisés, si crees en Moisés, entonces creerías en mí, dice Jesucristo, porque de mí escribió él. Pues sí, Moisés en sus 5 libros que se le acreditan a él, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de quien es el Salvador prometido, porque se le había revelado esa información de parte de nuestro Padre Dios. Pero si no crees en sus escritos, ¿cómo vas a creer en mis palabras? Si no creen en la palabra de Dios ustedes, ¿cómo van a creer en Dios? Pues no. Y acuérdense que pues todo está escrito en las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos, ¿sí?, 27 libros en el Nuevo Testamento y 46 en el Antiguo Testamento. En el canon breve nada más tienen 39 libros en el Antiguo Testamento. Y los judíos los compactan esos 39 libros en 24, ¿sí? Pero los del canon largo, en donde tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento tenemos 46, ¿sí? Y 27 libros en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues tenemos ahí la información, tenemos toda la doctrina de Cristo. Es muy importante que tú tengas conocimiento de que una cosa es la palabra de Dios que viene en la Sagrada Escritura, porque no toda la Sagrada Escritura es palabra de Dios, ¿no? Bueno, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Tenemos nosotros la doctrina de Cristo, que está en los Evangelios y en la prédica de los discípulos, principalmente en las cartas de Pablo. Bueno, entonces tenemos la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, pero también tenemos la doctrina de la iglesia, que eso es muy otra cosa, ¿sí? Y tenemos también la historia del pueblo israelita. Son varias cosas diferentes, entonces no las vayamos a confundir, porque después ustedes piensan que todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura es palabra de Dios, y pues no. Lo que sí debemos de entender, hermanos, y es lo que yo siempre les hago hincapié, seas de la iglesia que seas, estés en el grupo que estés, si crees en Dios, bendito sea Dios. Si crees en Cristo nuestro Salvador, bendito sea Dios. Si crees en el Espíritu Santo, santificador, bendito sea Dios. Pero hoy, en este 2023, o en este año 5783 judío, estamos viviendo nosotros la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita con nosotros, somos templos vivos del Espíritu Santo, tenemos dones del Espíritu Santo. Hermanos, vivamos al Espíritu Santo. Esos dones que tenemos, pongámoslos a trabajar en bien de los demás. Es lo que debemos de hacer. Pero desafortunadamente nos apartamos estando solamente en las cosas mundanas, en el estudio, en el trabajo, en la diversión, en la familia, y nos olvidamos de educar a nuestros hijos, a nuestros nietos,
en el conocimiento de la palabra de Dios. Prepárate, hermano, estudia y transmite esta palabra a los demás, a los tuyos y a los que estén cerca de ti, que son el prójimo. Pero no se te olvide, estamos viviendo la era del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.